Bienvenidos a la quinta clase de nuestro curso de la verdadera devoción a la Virgen María. Hoy vamos a continuar hablando de los fundamentos teológicos del culto a María. Y aquí nos acompaña nuevamente José Andrés. ¿Cómo está, José Andrés? Hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Feliz. Igualmente feliz de continuar en esta meditación y este crecimiento del conocimiento de la devoción a nuestra Madre Santísima a través del Tratado de San Luis María Griñón de Montfort. Esta mañana vamos a desarrollar del numeral 78 al 89 y con esto finalizamos las tres últimas verdades que conforman los fundamentos de la teología mariana. Vamos a entregarle este momento al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por esta clase, por este momento en el que tú, Señor, has venido a este lugar a revelarnos a través del Espíritu Santo estas verdades que son la base y fundamento del amor a tu Madre en nuestra iglesia. Quédate con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo tome lo que vamos a hablar. Y a ti, Mamita María, gracias por habernos escogido, gracias por estar aquí y ser esa mano cálida que nos lleva a Jesús. Quédate también con nosotros, siéntate a nuestro lado y ayúdanos a llegar a este amor perfecto de tu Hijo a través de tu amor. Gracias, Señor Jesús, por este momento y quedamos reunidos en tu nombre. Amén. Amén y amén. Bien, como decía Pati, vamos entonces a ver las tres últimas verdades fundamentales de esta devoción a la Virgen María, que son los estamentos, los fundamentos de esta maravillosa devoción. La tercera es que debemos revestirnos del hombre nuevo Jesucristo. La cuarta es que la acción maternal de María nos lleva de manera perfecta hacia Jesús. Y la quinta, Pati, es prácticamente hablar de que llevamos el tesoro de la gracia en vasijas de arcilla. Vamos entonces a desarrollar la tercera verdad o principio fundamental de la verdadera devoción a la Virgen María y es revestirnos del hombre nuevo Jesucristo. Ahora, Pati, revestirse del hombre nuevo Jesucristo significa dejar el pasado, cambiar de ropaje. Eso es como lo fundamental e importante de esta tercera verdad, es decir, vaciarnos. Esa es la palabra clave de esta verdad fundamental, vaciarnos, dejar que el Espíritu nos inunde y liberarnos de todo aquello que no nos deja ser parte de Jesús. Ese es un principio, una verdad importante que contiene este principio teologal de la verdadera devoción a la Virgen María. Se los leo textualmente, dice: nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Creo que hemos hablado que antes del bautismo ya no teníamos de alguna forma la gracia de Dios, estábamos bajo el pecado, pero cualquier acción que nosotros hacemos, si no tenemos la gracia de Dios, si no nos revestimos de Jesús, vamos a lamentablemente siempre estar en pecado perdiendo esa gracia. Entonces, esta verdad nos dice que nosotros debemos vaciarnos, debemos buscar y revestirnos de ese hombre nuevo Jesucristo. San Luis María Griñón de Montfort pone un ejemplo bastante práctico y dice: ¿qué pasa si, por ejemplo, se vierte un vino nuevo en odres viejas? El mismo Evangelio lo dice y las mismas Escrituras lo dicen. O de repente algo nuevo en algo viejo. Primero tiene que limpiarse. Entonces, eso es importante también acá decirlo. Y en el tratado se habla de tres formas en que podemos limpiarnos y vaciarnos. La palabra, como digo, es vaciarnos. La primera habla el tratado de vaciarnos con la luz del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Con la luz del Espíritu Santo, pedir el apoyo del Espíritu Santo para que ilumine todas aquellas partes en donde nosotros estamos manchados. Liberarnos, por ejemplo, de nuestra inconsistencia, de nuestra concupiscencia, de nuestra inclinación al mal. San Luis María Griñón de Montfort lo describe como todo aquello que nos hace perder la gracia y que por naturaleza estamos manchados. Es decir, esa es la primera parte. Nos dice: busquen al Espíritu Santo y de alguna forma también con la ayuda de Él, con esa luz del Espíritu Santo, buscar liberarnos de toda esa inconsistencia, de toda esa maldad que hay en nosotros. Si deseamos revestirnos del hombre nuevo Jesucristo, debemos renunciar y tomar esos ropajes maravillosos del Señor. Con ayuda del Espíritu Santo. Con ayuda del Espíritu Santo. Es decir, debemos conocer, si lo queremos ver en términos prácticos, debemos conocer lo malo. Y eso lo explica en el numeral 79 más claro y dice:
debemos en primer lugar conocer, como les decía, con luz del Espíritu Santo nuestras malas inclinaciones. Es decir, estamos nosotros siempre, por la misma concupiscencia, inclinados al mal. Solamente la gracia del Señor y también buscar el sacramento de la reconciliación y la Santa Eucaristía, que son cosas que nuestra Madre de Medjugorje, que es una advocación, nos lo pide, ¿verdad? Dentro de las 5 piedras, nos dice nuestra Madre, el tema de la reconciliación con Dios, para limpiarnos de todo aquello y estar nuevamente en gracia de Dios, y la Santa Eucaristía. Es eso entonces un punto importante de decir de que estamos ya por naturaleza corrompidos. Nuestro cuerpo está corrompido, sujeto a malas inclinaciones. San Luis María Griñón de Montfort lo describe como un cuerpo ya putrefacto, o que está de alguna forma también dispuesto a múltiples enfermedades. Es decir, tenemos esa inclinación al mal. Y entonces es el Espíritu Santo el que debe, de una forma bastante con amor, nosotros pedirlo con amor y pedir esa luz para poder renunciar a ese mal y llegar a conocernos y luego buscar la reconciliación con Dios. Ese es un aspecto importante. Luego, San Luis María Griñón de Montfort hace una alusión bastante clara, que dice que somos más soberbios que los pavos reales, sí, que somos más reactivos o coléricos que los tigres. Hace estos ejemplos para decir efectivamente qué es lo que reina en nosotros. Y en este caminar hacia esta advocación o esta devoción a la Virgen María, debemos primero, en esta verdad fundamental, lograr ese propósito de enmienda y cambiar por esa misma naturaleza que tenemos nosotros. Soberbia, ira, todos los pecados, todo aquello que nos hace alejarnos y perder el amor de Dios y perder esa gracia con Dios. Y es importante también decirlo, que nuestra Madre está ahí siempre. Ella es portadora de la gracia. Esa es la criatura, como lo describe el tratado, la criatura que tiene las mayores gracias, que Dios le dio las mayores gracias, que la hizo depositaria de las mayores gracias de todo lo que Él ha creado. Entonces, si yo quisiera de alguna forma revestirme de Jesús y decir que le pertenezco a Él, como veíamos en la clase anterior, ¿qué debo hacer? Debo pedir la luz del Espíritu Santo y debo decir, tengo que renunciar a toda esta inclinación al mal, a las bajas pasiones, a mi egoísmo, a todo aquello que me hace a mí también alejarme de lo que es el camino de la salvación. Ya habíamos dicho al inicio de la 4ª clase también que la devoción a la Virgen María no es necesaria porque es el camino de la salvación y que es necesaria también para hallar perfectamente a Jesús. Pero yo me pregunto, Pati, ¿cómo voy a encontrar perfectamente a Jesús cuando estoy cubierto de pecado y cuando no tengo la humildad y no tengo tampoco el deseo de buscar a Jesús en el sacramento de la reconciliación? Esta tercera verdad nos dice, si queremos nosotros buscar una advocación, una devoción plena a la Virgen María, debemos renunciar a toda la inclinación que hay en nosotros. Yo, en esta parte del tratado, José Andrés, noto a San Luis María hablar en un sentido de urgencia, ¿verdad? Es urgente vaciarnos, cambiar nuestras vestiduras maltratadas y sucias por el pasado, por el pecado, por todas esas heridas que venimos cargando desde la infancia, que ensucian con nuestra falta de perdón este ropaje nuevo. Y en este caminar, agarrado de la Virgen María, en este caminar de la mano de ella hacia la unión perfecta con Cristo, no hay otro camino que quitarnos esas vestiduras sucias y vaciarnos, ¿verdad? Quitarnos todo lo que traemos encima y darnos a Cristo con una vestidura nueva. Exactamente, Pati, es decir, no podemos, como tú dices, si de alguna forma traemos desde la infancia o traemos un pecado recurrente y no buscamos encontrar una reconciliación o un verdadero encuentro con el Señor, no vamos a poder de alguna manera también encontrar un encuentro con Él y que sea nuestra Madre que nos lleve de la mano. No es posible que eso pase. Fíjate que yo quiero contarte brevemente que cuando yo empecé el caminar hacia Jesús a través de la Madre, fue hace muchos años, pero en los 2 últimos años, José Andrés, que coincide con mi visita a Medjugorje y tener este acercamiento con Nuestra Señora de la Paz allá, que he sentido una sacudida en mi fe. Uh-huh. He sentido una sacudida en mi fe y yo le decía a mi esposo, esta sacudida en la fe
botó de mí lo último que yo traía. Entendí que lo que Dios estaba haciendo a través de esta sacudida de fe es quitando mis vestiduras sucias. Y ahora, en estos 2 años, en este caminar nuevo, con este avivamiento de la fe, entender que la vida sacramental es necesaria e indispensable para mantener mis vestiduras limpias. Así es. Y qué maravilloso regalo que es el que nuestra madre te dio en ese monte de Medjugorje, el monte Križevich, en el monte de las apariciones, el Povdro, porque precisamente es poder darte ese entendimiento Sí. y decirte, hija mía, aquí estoy de tu lado, estoy caminando contigo, toma estas vestiduras nuevas y hazte mi apóstol. Y a quitar las viejas. Así es. De una vez, ¿verdad? Así es, sí. Y bueno, otra parte importante que nos dice San Luis María Griñón de Montfort es que debemos nosotros morir al egoísmo y renunciar a todas las operaciones de las potencias del alma. Esto suena así bastante profundo. Sí. Y uno puede decir, ¿a qué debo renunciar y morir a mi egoísmo? ¿Cuáles son las potencias del sí, alma? Sí, entonces decirlo como tal, la memoria, el entendimiento, la voluntad, pero San Luis María Griñón de Montfort lo explica de esta forma, dice, renunciar a los sentidos. A los sentidos. Es decir, ver como que no viéramos, oír como que no escucháramos. Es decir, nos pide morir a ese egoísmo, a todo aquello malo que hay en nosotros. Eso es como lo importante que San Luis María Griñón de Montfort hace énfasis, es decir, morir a todo el tema de los sentidos. Y o a la seguridad que esto representa. Exactamente, a cualquier cosa que yo pueda decir, por mí mismo me valgo, no necesito una advocación, no necesito un mediador, yo puedo, con la gracia que ya Dios me ha dado, caminar hacia adelante, cuando estamos claros de que tenemos una inclinación bastante perfecta y alineada hacia el mal, ¿verdad? Ya San Luis María Griñón de Montfort lo decía como tal. Entonces, creo que en la clase anterior, Pati, hablábamos de un punto importante en cuanto a que somos parte de Jesús y María, que estamos también plantados a la orilla como árboles y también que somos llamados a dar fruto, una vid llamada a dar fruto. Entonces acá de alguna forma lo explica también que debemos morir para dar ese fruto, como lo establece en San Juan 12:24, que nos dice que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda infecundo. Es decir, ese morir significa renunciar, Pati, renunciar a todo aquello que no me deja avanzar, que no me deja caminar. Pero mira, qué interesante que yo estoy viendo en el Evangelio de San Juan y dice, les aseguro que si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, no cambia sus vestiduras, no muere a sí mismo, ¿verdad? Queda él solo, dice la palabra de Dios. Y al quedar solo, pero si muere, dará abundante cosecha, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este estado de soledad es el quedar fuera, sí, ¿verdad? Fuera del plan que Dios ha destinado para cada uno de nosotros, José Andrés. Así es. Es decir, es bastante importante decirlo, de que si no damos fruto, pues igual, ¿verdad? Y el grano de trigo no cae y no da fruto, queda infecundo y nos aleja precisamente de esa gracia de Dios. Ahora, en este camino de la verdadera devoción que estamos tratando en esta clase, también hacer un examen de conciencia, reconocer y decir, ¿me estoy yo revistiendo de ese hombre nuevo Jesucristo? ¿Estoy dejando atrás? ¿Estoy renunciando a mi egoísmo? ¿Estoy pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine y que me diga cuáles son aquellas cosas que necesito cambiar? ¿En qué parte de mi crecimiento espiritual estoy? ¿Cómo puedo acercarme a Jesús? ¿Estoy lográndolo o no? ¿Estoy muriendo a los sentidos? ¿Estoy diciendo no debo de alguna forma seguir teniendo ese pecado habitual que estoy de alguna forma teniendo en el tiempo y no buscando a través del sacramento de la reconciliación, de la Eucaristía, un acercamiento con el Señor y entrar en comunión con Dios? Entonces, nuevamente se hace el énfasis y se profundiza que este tratado y esta explicación de la verdadera devoción a la Virgen María es basado fundamentalmente en Jesús. Ese es un punto importante, es Jesús. Y debemos entonces hacer un estudio, hacer un examen de conciencia, preguntarnos en nuestra oración diaria cómo estamos caminando en cuanto al Señor, que estamos renunciando a nuestro pasado, estamos dando el fruto que el Señor busca. Y bueno, habiendo dicho eso,
para esta tercera verdad fundamental, Pati, nos dice también San Luis María Griñón de Montfort, que dentro de todas las advocaciones para revestirnos de ese hombre nuevo, debemos escoger la de la Virgen María. Sí. Porque no hay comparación en advocaciones o en santidad o en devociones que nuestra Madre. Ese es un punto bastante importante. Me permite leerlo textualmente para que tengamos un concepto más amplio. Dice: debemos escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleva más perfectamente a dicha muerte al egoísmo, por ser la mejor y la más santificadora. Qué profundo, Pati. Es decir, entre todas las devociones escogemos a la Virgen María porque eso nos permite renunciar y nos lleva de alguna forma más santificante hacia ese encuentro con el Señor. Es maravilloso porque en nuestra iglesia, rica en devociones, ¿verdad? Hay tantos santos en nuestra iglesia que han sido ejemplos de vida, y San Luis María dice, todas son buenas, todas las devociones nos llevan a Jesús, pero si tienes que elegir, elige a María. Elige a María, que es este ejemplo desde el principio de fidelidad, de dulzura, de facilidad, de operación sobrenatural de Dios. Ella lo encierra todo, lo encierra todo, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces también de la cuarta verdad, ¿verdad? Una vez finalizada la tercera, vamos a hablar de la acción maternal de María que facilita el encuentro personal con Cristo. Y antes del desarrollo de esta cuarta verdad, yo quiero decirles a todos aquellos que sienten que no logran entrar en una conversión total a Jesús, que todavía hay situaciones en la vida que pesan, batallas espirituales que están siendo peleadas desde hace mucho tiempo, situaciones que te apartan de Jesús a pesar que quieres estar con Él y quieres llegar a Él. Hay una respuesta a estas batallas y a este camino escabroso que no nos permite llegar a una unión total con Cristo, y se llama Virgen María. Y esta es la cuarta verdad, que su acción maternal facilita el encuentro con Jesús. Y cuando yo estaba estudiando esta cuarta verdad, el Señor ponía en mi corazón el ejemplo de las bodas de Caná. Todos nos enfocamos en el milagro, pero la Virgen María facilitó que personas en esa boda presenciaran el primer milagro de Jesús, el principio de toda su doctrina cristiana en esa boda. Ella fue la facilitadora de los novios, de los papás de los novios, de los sirvientes, de los que administraban el vino. Ellos fueron los primeros en ser acercados al corazón de Jesús a través de ella, cuando ella les dijo, hagan lo que Él les diga. Y esta es la verdad que se puede contextualizar en esa cita bíblica, ¿verdad? Vamos a llegar más fácil a Jesús a través de la Virgen. ¿Jesús necesita de la Virgen para que nosotros nos acerquemos a Él? Probablemente no. Pero Dios vio a bien que el vientre de una mujer fuera el medio para que su Hijo llegara a nosotros. Y si Dios lo vio desde el principio como algo bueno, como algo que Él quiso, ¿por qué no va a querer que en esta segunda venida de su Hijo sea su madre quien nos lleve hacia la perfección en los últimos tiempos? Sí, también, Pati, un ejemplo que está en la Biblia y en complemento a este maravilloso que tú señalas de las bodas de Caná es la santificación de San Juan Bautista, cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel. San Juan Bautista se convierte también como en el primer hecho santificante que hace nuestra madre en ese momento, que Santa Isabel le dice, cuando escuché tu voz el niño vibró, saltó en mi vientre. Es decir, ya la acción santificante de María, ese amor maternal, santificó a San Juan Bautista en ese momento. Y hizo que Santa Isabel y San Juan Bautista tuvieran un primer encuentro con Dios. Amén. Los llevó a Él, ¿verdad? Y esa es la misión de nuestra Madre. En el numeral 83, quiero leer textualmente, dice, porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo,
vio nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros y para darnos acceso a sus misericordias nos proveyó de poderosos mediadores ante su grandeza. Por tanto, despreocuparte de tales mediadores y acercarte directamente a la santidad divina sin recomendación alguna es también faltar a la humildad. Es no reconocer. Y yo voy a poner un ejemplo del mundo. Si tú tuvieras que presentarte hoy delante del presidente de la República, ¿tuvieras la osadía de ir a tocar la puerta de su casa? No. No, es que no se nos cruza por la mente, ¿verdad? Buscaríamos a lo mejor a través de una embajada, a través de una secretaría de la presidencia, tocáramos la puerta en el orden establecido. Bueno, y si eso ocurre a diario, son cosas terrenales. Con nuestro jefe, mi hija, antes de llegar a papá, me busca a mí. Mami, ¿tú crees que puedes decirle a papi? Si eso ocurre en la vida cotidiana, es un ejemplo de la vida cotidiana, ¿qué de malo hay en que podamos llegar a mamá y decirle, mamá, quiero hablar con Jesús sobre este tema. Adelántate, intercede por mí y que ella me tome de la mano y juntos lleguemos a el Señor. Más adelante dice, Dios tan excelso y santo es hacer menos caso de él. Dios tan excelso y santo es hacer menos caso de ese Rey de Reyes del que harías de un soberano o príncipe de la tierra, a quien no te acercarías sin un amigo que hable por ti. Uh-huh. Y esto es el texto de lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Es una falta de humildad pensar que no podemos llegar al Hijo a través de la mamá. Ya lo aclaramos. No es que Dios necesita de la Virgen, pero vio a bien que fuera a través de ella. Jesucristo es nuestro abogado y es nuestro mediador delante del Padre. Y esta es una verdad que nos debe de quedar claro. No reemplaza mi relación con la Virgen el hecho de que solo a través de Jesús llegamos al Padre. Estamos hablando de que ella es una mediadora con el Hijo, uh-huh. José Andrés. Así es. Y que es esta consejera, amiga y compañía fiel que nos lleva de la mano a Jesús. San José María, en el numeral 84, dice, Él y revestidos de sus méritos debemos presentarnos ante el Padre, así como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac para recibir la bendición cubierto con pieles de cabrito. Y él utiliza los ejemplos de la Biblia para que entendamos y le perdamos ese temor, ¿verdad? Ese temor sano, hablábamos también fuera de la clase con José Andrés, ese temor sano que muchos católicos tenemos, que al agarrarnos de la mano de mamá, podamos quitar nuestra mirada del centro que es Jesús. Eso no sucede, porque la Virgen nunca se va a colocar en el lugar de su Hijo. Sí, interesante también, Pati, en complemento a lo que señalas, en el numeral 85 nos dice bastante claro, dice, ¿no es Él acaso Dios igual en todo a su Padre y por consiguiente el Santo de los Santos, tan digno de respeto como su Padre? Uh-huh. Si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre para aplacarlo y pagarle nuestra deuda, ¿será esta razón para que tengamos menos respeto para con su majestad y santidad? Entonces está dando la alusión a que Jesús Hijo, Dios Hijo, es lo mismo que Dios Padre. Entonces, si yo quiero, como tú dices, llegar a Él directamente también, puedo, el amor maternal de María me puede llevar a revestirme, a arreglarme todas aquellas falencias. Y también, como tú lo señalabas, Pati, es un tema de humildad, presentarme Exacto. Utilizando un canal directo, un canal más fácil de que tomo a nuestra Madre como portadora de todas las gracias y que me permite acercarme y llegar al trono de este majestuoso Rey ya revestido con nuevos ropajes y precisamente porque ella es portadora de las gracias. Así es. Y quizás en estos numerales la verdad que los resume es que Dios quiso que todo fuera a través de la Virgen María en esta tierra. Es la figura humana, ¿verdad? Él quiso que a través de ella se manifestara y se estableciera el reino de Dios aquí en la tierra, como la hemos nombrado colaboradora de la gracia y de la redención de nuestro Señor. Más adelante, San Luis María dice, en ella no hay nada austero o repulsivo, ni excesivamente sublime o deslumbrante. Al verla, vemos nuestra propia naturaleza. No es el sol
que con la viveza de sus rayos podría deslumbrarnos, porque ya lo hemos nombrado, ella es la aurora, ella es quien anuncia al sol que es Dios. No es el sol que con su viveza, repito, de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad. Es hermosa, es apacible como la luna, que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista. Qué maravillosa descripción, ¿verdad? Sí, muy maravillosa. En la clase anterior hablábamos, en una de las clases anteriores, que ella no es el sol, ella es la aurora que lo anuncia, ¿verdad? Y aquí dice que ella es como la luna, que recibe su luz del sol y que solo puede iluminar a través del sol, a través de su Hijo y a través de Dios Padre, que hace que con su amor nos alcance. Y esto lo vemos en una cita bíblica que no me gustaría dejar de leer, que está en Cantares, en el libro de Cantares, en el capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor: ¿quién es esta que se asoma como el sol de la mañana? Es hermosa como la luna, es radiante como el sol, es irresistible como un ejército en marcha. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Esta es una cita que habíamos leído en las clases anteriores, pero que ejemplifica lo que ella es, ¿verdad? Cómo ella está siempre detrás de Dios, no delante, y cómo ella es el instrumento que Él utiliza para que su luz pueda llegar hacia nosotros. San Luis María dice que María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que le imploran su intercesión. Ninguno. Y algo que aprendimos, José Andrés, allá en la tierra de María, como la llamamos en Bosnia-Herzegovina, donde está la advocación de la Madre de la Paz en Medjugorje, es que ella es madre de todas las personas del mundo, que ella no hace diferenciación de ninguna índole, ni por raza, ni por religión, ni por nada. Ella es madre. Y ella, si tú vienes a ella, nunca va a rechazar la intercesión que tú le implores. Nunca. Claro, para esto necesitamos revestirnos, necesitamos cambiar nuestras vestiduras, necesitamos llegar a su corazón, conocerla, como hemos hablado en todas las clases, para poder amarla, porque nadie ama a quien no conoce. Así es. Y también, Pati, es importante, haciendo alusión al tema de que ella es nuestra madre, como tú lo dices, y se establece en esta tierra bendita de Medjugorje, es el hecho también de que acabamos de pasar una Semana Santa, y también hay un tema importante en cuando Jesús, en el momento en que Él está por expirar, le dice a San Juan: he ahí a tu madre, y he ahí tu hijo. Entonces, María se convierte en madre de nosotros. Amén. María se convierte en madre de nosotros, y Juan representa a toda la humanidad en ese momento también, porque se convierte en hijo, es decir, Jesús le está dando esa potestad a la Virgen Santísima de ser nuestra madre. Y precisamente lo que tú dices, esta advocación o este crecimiento, este camino en este tratado de la verdadera devoción a la Virgen María implica también despojarse de todo aquello que nos está de alguna manera también limitando ese acercamiento. Uh-huh. Jesús es Dios, es Hijo del Padre, es Dios Hijo. Entonces, una manera, como esta cuarta verdad nos lo dice, es que ese amor maternal, ¿qué puede representar una madre para nosotros? Y ella, en esta advocación de Medjugorje, está bien claro, en uno de los pedidos de la Virgen es el tema de la reconciliación, el tema de la Eucaristía. Entonces es importante decirlo también, que esa acción maternal de María, como cuarta verdad fundamental, nos lleva perfectamente a Jesús, nos abraza, nos permite decir ante la Virgen María: Madre, ayúdame. Y ella, con ese amor de madre, nos lleva a Jesús, a Dios Padre, y le dice: aquí está este hijo tuyo, que se ha arrepentido, que se ha revestido, que es esclavo tuyo, consecuentemente es esclavo mío, pero es esclavo tuyo que lo pagaste con tu sangre. Aquí está revestido, aquí está, yo lo abrazo con este amor de madre, es mi hijo, tú me lo diste como tal, y acá te lo presento. Así es. Y cuando leemos palabras de San José María, o la explicación de lo que hemos hablado, él también se aboca a otros padres de la iglesia y menciona en el numeral 86 que toda esta doctrina, nosotros hablábamos al principio de este curso, que San Luis María fue un santo místico
que tuvo mucha relación con otros santos de los tiempos que tenían revelaciones propias sobre la Virgen María. Y en el numeral 86, él habla de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura, 2 padres de la iglesia que tuvieron sus propias experiencias con la advocación, más bien con la devoción a nuestra Madre María. Y estos 2 santos describen que para llegar a Dios tenemos que subir 3 escalones, ¿verdad? Cuando yo empecé a leer esto, me pareció profundo y hermoso entender que para ellos, en sus vidas, hubo 3 escalones. Y el primero y el más cercano y adaptado, dice estos santos, a nuestras posibilidades, a nuestra humanidad, a nuestras emociones humanas, a nuestro pensamiento humano no divino, es la Virgen María. Porque ella es humana como nosotros, fue humana como nosotros. Y nos entiende y nos comprende, ¿verdad? Entonces ese primer escalón es la Virgen María. El segundo escalón es Jesucristo, porque a través de ella llegamos a Jesús. Y en este segundo escalón nos encontramos con Jesús, que es el único y verdadero escalón para llegar a la tercera escalón, que es Dios Padre. Y esto lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14:6. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Amén. Y esto concluye y termina San Luis María diciendo, para llegar al Padre hay que ir al Hijo, que es el único mediador entre Jesús, nosotros y Dios, ¿verdad? Este es precisamente el orden que se observa en la devoción que más adelante vamos a escudriñar. Nuestra Madre María nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva hacia el Padre. Amén. Sí, exactamente lo dice así. Para llegar al Padre hay que ir al Hijo nuestro, mediador de redención. Este es precisamente el orden, como tú dices, que se observa en la forma de devoción en la que pues el tratado habla más adelante. Bastante revelador la forma en que esta acción maternal de María nos abraza. Es bastante claro San Luis María Grillón de Montfort en explicar cómo podemos a través de esta acción maternal llegar a Jesús. Así es. Y nada más que decir al respecto, ¿verdad? Sí. Los santos de nuestra iglesia lo vivieron de esta forma y llegaron a la santidad. Amén. Es un camino ya recorrido, Sí. ¿verdad? Por el que nosotros tenemos que caminar para llegar hasta donde Dios nos quiera llevar. Sí, es un tema también en el que todos somos llamados a ser apóstoles, a divulgar esta verdad, a hacer ver de que efectivamente un camino fácil, un camino seguro para llegar al Jesús es la Virgen María. Bueno, si no hay más, Pati, pasamos a la quinta verdad, y es que en esta verdad se nos dice que llevamos el tesoro de la gracia en vasijas de arcilla. Ahora, para empezar, podemos decir 2 cosas. Primero, ¿qué es la gracia? La gracia es un don sobrenatural que eleva y perfecciona nuestra alma y nos hace hijos de Dios y coherederos de Cristo. Entonces, cuando nos dice esta verdad fundamental o este principio teologal que llevamos los tesoros de la gracia, es decir, todo eso que Dios nos ha dado en vasijas de arcilla, nos está diciendo que eso es tan frágil y que por la misma concupiscencia nuestra es fácil de romperse y de perderse. Ahí San Luis María Grillón de Montfort nos está diciendo precisamente de que los demonios son tan astutos que merodean como tal, las mismas escrituras lo dicen, para robarnos esas gracias. Y muchas veces nosotros dejamos de que todo eso bueno que Dios ha dado en nosotros, que tenemos el ejemplo de María como portadora de las mayores gracias, dejamos que eso se pierda. Dejamos entrar al enemigo, dejamos que nuestra inclinación al mal, nuestra concupiscencia, nos arrebate esas gracias que el Señor nos ha dado en amor a nosotros. Y lo más importante es que cualquiera puede decir, bueno, pero quizás esa pérdida de gracias o esa pérdida de todo eso bueno que nos da Dios, le puede pasar nada más a alguien que está alejado de Dios. Y no es así. Es decir, le puede pasar a cualquiera de nosotros si dejamos de perseverar, de ser de alguna forma también mantener esa inconstancia en nuestro amor a Dios y esta devoción a nuestra Madre. Nos puede pasar de que todas esas gracias que hemos recibido se pierdan. Y hay un tema importante. Dios da esas gracias y nos ayuda también a sostenerlas a través
lo hemos repetido en toda esta clase, a través de la vida sacramental. La vida sacramental. Pero Pati, ¿qué es lo que hace que se pierdan esas gracias y por qué se pierden? Cuando se habla de que hermanos que estamos en crecimiento, que vamos en el camino de la salvación, que estamos iniciando el camino de la salvación o de conversión, es la falta de humildad. Es decir, es pensar que por mí yo puedo llevar todas esas bendiciones, todos esos dones y los voy a conservar. Uh-huh. Incluso personas que tienen un alto nivel de entendimiento de la Santa Escritura, teólogos, por este tema de falta de humildad y por decir no necesito, por ejemplo, una intercesión o una devoción a la Virgen María, se pierden esas gracias. Entonces es la falta de humildad lo que hace que estas gracias se pierden. Y de alguna forma bien concreta, al final de esta verdad, San Luis María Griñón de Montfort nos dice que solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que le sirvan lo mejor que pueden. Es decir, el amor maternal de la Virgen y conociendo ella cuál es nuestra inclinación, de qué estamos hechos, de que no podemos resguardar esas gracias fundamentales y ese amor que Dios Padre y Dios Hijo nos han dado y el Espíritu Santo también, no podemos resguardarlos. Ella nos invita, nos socorre con esa acción maternal a conservar estas gracias. Por ello es importante decir que si nosotros tenemos esas gracias y las llevamos en algo frágil, es María, con su amor fiel y con nuestra devoción y con nuestro conocimiento y con nuestro pedido de intercesión ante ella, que nos permite conservar estas gracias. De otra manera, vamos a perderlas y de otra manera también, como lo dice San Luis María Griñón de Montfort, los enemigos, el demonio está ahí para robarnos como astutos cazadores estas gracias que ellos nos han dado. Y esta fragilidad, José Andrés, se fortalece de la mano de la Virgen María bajo una maternidad que nos cuida, que nos protege y que ella, que es la dispensadora de las gracias, porque Dios la ha hecho administradora de sus gracias. Y ella es quien nos da estas gracias y conoce el valor de esas gracias en nuestra vida, hace que nuestras vasijas de barro se fortalezcan. Y yo me imagino a la Virgen María, José Andrés, cuidando la vasija, viendo dónde está la grieta, viendo dónde está saliendo la gracia y llevándonos a conservarla y a fortalecer esa gracia. Ella, nuestra madre, siempre acude a nosotros, tiene manifestaciones espirituales porque Dios se lo permite para que nosotros podamos mirar que es una madre apurada, así como la describió nuestro amado Papa Francisco, que ya no está con nosotros, ¿verdad? Es la madre apurada, corre, y en todos los pasajes de la Biblia donde Dios vio a bien que ella se mostrara, la vemos corriendo, auxiliando, buscando la solución a los problemas. Quiero contarles como un breve testimonio que mientras grabábamos esta clase, se nos abrió la puerta de la radio. Y yo sentí que la Virgen María entraba, que ella abría la puerta y se sentaba en este lugar. Démosle gracias a Dios porque nos ha dado esa presencia maternal que es una ayuda, que fortalece nuestras vasijas de barro, de arcilla, es lo mismo, ¿verdad? Se parece, frágil, y que nos va a ayudar en este caminar santo hasta llegar al cielo, José Andrés. Amén, así es, Pati. Amén. Es precisamente nuestra madre que ha estado en esta quinta clase acá apoyándonos. Ella sabe, intercediendo también por nosotros y para llevar este mensaje de amor, de este proyecto de amor, que es divulgar y conocer la verdadera devoción a nuestra Madre Santísima. Entonces, un breve resumen de la clase 4 y 5, que son los principios fundamentales del culto de la verdadera devoción y de la verdadera devoción a la Virgen María, es iniciar diciendo de que nosotros estamos en este caminar guiados precisamente para encontrar, y envuelve todas estas 5 verdades, en encontrar a Jesús por María. La primera verdad que dijimos fue que el fin último de la devoción
es Jesucristo. Jesús. No es otra forma, sino que a través de esta devoción encontramos perfectamente a Jesucristo y le vamos a servir fielmente y lo vamos a amar con ternura. Y que María también nos ayuda en este camino de la salvación. La segunda verdad, para resumir, es que pertenecemos a Jesús y a María. Somos de Él. Somos de Él. Somos de Él. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre. Él pagó por su sangre nuestros pecados y nos volvimos en este concepto que hemos explicado de esclavos de Él y consecuentemente esclavos de María. La tercera verdad era que debemos revestirnos del hombre nuevo, que es Jesús. Es decir, debemos despojarnos de nuestros sentidos, debemos despojarnos de todo aquello malo que hay en nosotros y, muy importante también, escoger a María como verdadera devoción para encontrar a Jesús. La cuarta verdad, como decía Patti, era que la acción maternal de María permite encontrar perfectamente a Jesús. Es decir, es nuestra madre, es el camino por el cual podemos llegar a Jesús. Y la quinta verdad, que es la que acabamos de finalizar, es que llevamos el tesoro de la gracia. Es un tesoro en vasijas de arcilla y que solo la Virgen fiel con su amor maternal nos permite conservar y, como bien decía Patti, permite que cualquier grieta que estas vasijas tengan se puedan sellar. Eso es muy importante. Entonces, lo que hemos visto en esta clase 4 y 5 sobre los principios fundamentales de la verdadera devoción a la Virgen María. Vamos en la clase 6 a ver ya nuevamente los numerales del 90 al 119. Ahí les pedimos pues que puedan ir de alguna forma también reflexionando lo que hemos visto, que nos es necesaria. La primera parte era que nos es necesaria la devoción a la Virgen María, y esta segunda parte en gran medida resume los principios teologales y principios fundamentales de la devoción a la Virgen María. Vamos a cerrar con una oración y les decimos, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Padre, gracias por este momento que nos has permitido compartir. Gracias, Señor, porque has estado aquí presente con nosotros. Virgencita, te amamos, te bendecimos, te pedimos que sigas intercediendo por nosotros y por todos aquellos que en este momento están siguiendo este tratado de tu verdadera devoción. Que estas clases, que estas exposiciones, que estas meditaciones también permitan conocer de manera exacta cuál es el camino y cuál es el fin último, que es Jesucristo. Que nuestra verdadera devoción a ti es la que nos lleva precisamente y de forma perfecta a nuestro amado Señor, que ese es el fin último, y que en este camino tú sigas estando con nosotros, que tomes a cada uno de los que hemos estado acá, que su corazón pueda vibrar con estas enseñanzas, con estas meditaciones que hemos hecho de este tratado maravilloso que nos acerca de forma muy importante a través de este camino de amor, que es nuestra Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en esta quinta clase donde finalizamos los fundamentos teológicos de la Virgen María. Y recuerden, la próxima clase vamos a hablar de las deformaciones que sufre el culto de la Virgen. Los esperamos siempre los jueves a las 7 p.m. Totus tus, María.